En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo, por este momento. Suplicamos tu presencia y que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Dice la Escritura que llegó el tiempo cuando los reyes salen a la guerra. Había un tiempo, una temporada en el año cuando los reyes en aquel tiempo, en los tiempos de David, salían a la guerra. Pero dice la Escritura que en esa ocasión David no salió con el ejército. Salió el general Joab, llevó a todo el ejército, les estaba yendo muy bien, pero al final del versículo 1 en el capítulo 11, segunda de Samuel, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo número 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, en el tiempo cuando él debería de estar acompañando a sus valientes, al ejército, cuando estaban en las batallas, él prefirió quedarse en Jerusalén. Y nos está diciendo el verso 2 que al caer la tarde se levantó de su lecho, estaba tomando una muy buena siesta. Y dice que salió a pasear por el terrado de la casa real, salió a pasear por la azotea, por el techo de su casa, y vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Una primera cosa que podemos aprender, que podemos entender en el pasaje, es cuidado con la ociosidad, cuidado con no hacer nada, con no estar ocupado. Este hombre, en vez de estar en el campo de batalla acompañando a los suyos, se quedó y después de una muy buena siesta en la tarde, se puso a pasear por la azotea y ahí revisando casa por casa se dio cuenta y vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ella es Betsabé, es la mujer de Urías Eteo, uno de sus soldados. Envió David mensajeros y la tomó para él. Vino la mujer a él y durmió con ella, tuvo relaciones íntimas con ellas. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El hombre desocupado, haciendo nada, y de repente vio a una mujer muy hermosa. El rey manda por ella y duerme con ella. Versículo número 5. Y algo sucedió. La mujer se embarazó, la mujer concibió y envió a hacerlo saber a David, diciéndole, estoy encinta, estoy embarazada. David en ese momento empieza a pensar en las consecuencias de lo que no había pensado antes. Empieza a pensar, ahora está embarazada y el esposo, Urías, está en el campo de batalla. ¿Cómo hacer para tapar toda esta situación? Versículo número 6. Entonces David envió a decir a Joab, al general en jefe, el que estaba a cargo, el que estaba llevando a cabo la campaña militar, envíame a Urías Eteo. Y Joab lo envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, David le pregunta, ¿y cómo está Joab? Le preguntó por la salud del general, le preguntó cómo está el pueblo, el ejército, la gente que está en la batalla, y le preguntó también cómo iba la guerra. Después de haber tenido una conversación, le dice David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, desciende a tu casa, relájate, descansa, ve a tu casa, vienes del campo de batalla, pues ahora, ya que estás aquí, ve a relajarte un poco con tu esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real.
Es decir, después de haber estado con el rey, aquel hombre Urías, y enviándolo David a que fuera a su casa, ahora David le manda de la mesa real un banquete. Mas Urías no fue a su casa. David tenía todo esto planeado para que, habiendo este hombre estado en el campo de batalla durante días o durante semanas o quizá meses, ahora regresa a su casa y seguramente iba a estar con su mujer. Versículo número 9. Mas Urías no fue a su casa, durmió a la puerta de la casa del rey. Ahí se quedó con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. A la mañana siguiente, o en ese mismo momento, se lo hacen saber esto a David y le dicen: ¿sabes qué? Urías no fue a su casa, Urías se quedó aquí a la puerta de tu casa. Y entonces el rey manda llamar a Urías, él tramando y él viendo la manera de que este hombre fuera a dar a su casa, que pudiera estar él con su esposa, para él cubrir con su pecado. Y le dice: ¿no has venido de camino? Le pregunta el rey a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no fuiste a tu casa? Y Urías le responde a David: ¿cómo es posible si todo el ejército está en el campo de batalla? ¿Cómo es posible que yo venga aquí y yo vaya a irme a mi casa y duerma en una cama calientito y tenga la oportunidad de estar con mi esposa? ¿Cómo habría yo de hacer eso? ¿Habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, le dice Urías a David, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y con esta respuesta tú te puedes dar cuenta la calidad de hombre que era este Urías Eteo, el esposo, el marido de Betsabé. Lo manda David a su casa, el hombre no va. No podía él irse a su casa mientras que sus compañeros de batalla, la gente del ejército, estuvieran allá en el campo. Versículo número 12. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David armando su plan de cómo este hombre podía llegar a su casa. Habiendo visto el carácter de este hombre que no fue a su casa, David dijo: este es el plan que tengo. Versículo número 13. David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, lo emborrachó. Pensando David, esta es la única manera de que a un hombre con este carácter, con esa resolución, pueda ir a dar a su casa. Lo emborrachó y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David ahí se dio cuenta que no iba a poder hacer nada, no iba a poder hacer caer a Urías en la trampa que él estaba poniendo para cubrir su pecado, y que, estando Urías con su mujer, él pudiera pensar: el bebé es mío. El bebé que había sido concebido por la relación entre David y Betsabé. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. David, el rey, a su general en jefe, le envía una carta y la mandó por mano de Urías. Le entrega la carta a Urías y le dice: lleva este mensaje a Joab. Y escribió en la carta diciendo a Joab, al general: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y déjenlo solo para que sea herido y muera. ¿Te puedes dar cuenta hasta dónde va llegando la trama que está haciendo David? Por la misma mano de Urías, el rey está mandando el mensaje a Joab, el general,
para que lo pongan lo más duro de la batalla y lo maten en su propia mano. Lleva ese mensaje Urías. Así que cuando llega con Joab, entrega el mensaje y Joab, eso es lo que hace. Lo pone en lo más recio de la batalla. Ahí muere Urías Heteo y luego Joab, conforme a la carta que mandó el rey, le manda un mensajero para decirle: Urías Heteo ya murió. Versículo número 25, nos vamos a brincar para hacer más fluido el estudio, y vemos que después, ya que recibe el rey David el mensaje de que murió en la batalla Urías Heteo, de acuerdo a la orden que él había dado en la carta a Joab, le dice al mensajero, contestándole a Joab: dile a Joab, no tengas pesar por esto. Fíjate las palabras del rey. El rey tramó todo. El rey estaba tramando que Urías fuera con su esposa, con su propia esposa, a dormir. No pudo. El carácter de aquel hombre era tal que no pudo hacerlo. Lo emborrachó, ni aún así Urías fue a su casa. Ahora que ya lo mataron, que hicieron todo un plan para que lo mataran en medio de la batalla, David ahora le dice a Joab: no te preocupes, no te preocupes, no tengas pesar, que no te duela, que no te dé tristeza lo que acaba de pasar. Así sucede en las guerras. Ahora muere uno, después muere otro, luego muere otro. Así es la batalla. Versículo 26. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el tiempo de luto, envió David y la trajo a su casa. Ya que la mujer pasó con su luto, que pasó con el tiempo de su duelo, habiendo recibido la noticia de que había muerto su esposo, ahora David manda por ella y la trae a la casa real. Y ahora fue ella, mujer de David, y le dio a luz un hijo. Había sido embarazada, había concebido y ahora el niño ya nació. Mas esto que David había hecho, ¿lo quieres señalar? ¿Lo quieres marcar? Saca tus marcadores, la pluma. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. 3 mandamientos habían sido violados. No codiciarás, en este caso, la mujer de tu prójimo. Número 2, no adulterarás. Y número 3, no matarás. Esto fue desagradable, esto que hizo David fue desagradable a los ojos de Dios. Y así como él mismo le mandó decir a Joab: no te preocupes, no pasa nada, que no te duela, que no haya dolor en tu corazón por la muerte de este hombre. Así seguramente siguió pasando las semanas, los meses en la vida de David. Entonces Dios, conociendo el corazón de David, le envía un profeta, envía a Natán el profeta a hablar con David. Versículo 1 en el capítulo 12, segunda de Samuel. Y le dijo el profeta Natán a David: había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Un hombre rico con muchas ovejas, muchas vacas, y un hombre pobre que tenía una sola corderita. Él mismo la había comprado, la había criado, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo, y la tenía a esa borreguita como una hija. Así sucede con las mascotas en las casas. Así sucede, las tienes, te encariñas tanto
que luego de tu mismo plato les das de comer, que luego de tu mismo vaso les das de beber. Es tal el cariño de la familia por una mascotita que de veras toca tu corazón. Y así como dice la Escritura, la tenía este hombre como una hija. Y vino uno de camino, sigue diciendo el profeta, hablando del hombre rico con muchas ovejas y vacas, y el hombre pobre con esta sola mascotita, una corderita. Vino uno de camino al hombre rico, a visitar el hombre rico. Y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para darle de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que fue y tomó la oveja del hombre pobre, teniendo tantas borregas y tantas vacas, fue y le quitó la oveja al pobre, su única, a la que tenía como una hija, y la preparó de comida, la preparó para que comiera el visitante. En ese momento, versículo número 5, en ese momento se encendió en furia David, en gran manera contra ese hombre rico, y le dijo al profeta Natán: vive el Señor, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, es digno de que lo maten. Versículo número 7. Entonces le dice el profeta Natán a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Refiriéndose con tú siendo el rey y teniendo a tu disposición todas esas mujeres, todavía fuiste y le quitaste la única a este hombre. Tú eres el que merece la muerte. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? ¿Por qué tuviste en poco el mandamiento de Dios? ¿Se te hizo poca cosa? ¿Era más tu deseo? ¿Era más tu necesidad? ¿Era más lo que tú querías para ti que lo que Dios decía? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y el profeta se lo dice claramente: heriste a espada a Urías Eteo y tomaste por mujer a su mujer. El hombre aquel, David, no había dicho nada. Él y Joab eran los únicos que sabían cómo estaba toda la trama. Pero Dios, que sabe, que conoce todas las cosas, le dice a través del profeta: a Urías lo mataste a espada. El plan que armaste, yo lo conozco, yo lo sé. Hiciste lo malo y tomaste por mujer a la que era su mujer. Verso 10. El pecado trae consecuencia. No nos engañemos a nosotros mismos, que lo que sembramos, eso es lo que recogemos. El pecado trae consecuencia. Y dice también la Escritura: yo visito la maldad, hablando Dios, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El pecado del padre, el pecado de la madre, van a venir luego a venir a la vida como consecuencia de uno de los hijos, de uno de los nietos o de los bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y ahora el profeta, ya que le dice: esto fue lo que hiciste, versículo número 10, esta va a ser la consecuencia, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, porque esto hiciste, esto sembraste, esto es lo que estás cosechando. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué me menospreciaste? Hacer a un lado, no obedecer, no tomar en cuenta la palabra de Dios es, al final de todo, menospreciar a Dios, tenerlo
por algo que no vale nada, algo que no sirve para nada. La espada jamás se apartará de tu casa por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. 11. Así dice el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, de tu misma familia, entre los mismos tuyos. De ahí se va a levantar el mal en tu casa. Y no vamos a olvidar, no podemos descartar cuando su propio hijo viola a su hermana. Se enamora uno de sus hijos de su propia hermana y luego la viola, y así como la viola, así también, cuando tanto la deseaba, ahora tanto la aborrece después de que la tomó y la violó. Y sigue diciendo el profeta: tomaré tus mujeres, tus esposas, tus concubinas, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y fue su propio hijo Absalón el que viene para quitarle el reino, que finalmente no llegan a nada, pero en ese momento cuando David tiene que huir de Jerusalén, Absalón viene, su propio hijo Absalón se posesiona del palacio y las mujeres y concubinas de David, ahora él las toma a la luz de todo el pueblo. Lo que tú hiciste en secreto, verso 12, yo lo haré, todo esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Pero en cuanto al niño que ha nacido, él morirá. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si es una bendición la persona que es justa, la persona que sigue a Dios, la persona que decide hacer la voluntad del Señor, y eso queda por herencia para sus futuras generaciones, la bendición de Dios por un abuelo, la bendición de Dios por un padre, por una madre, por una abuela, que se dedicaron a vivir para Dios, la bendición, Dios la visita sobre su descendencia. Pues en el caso de la maldad, hasta la tercera y cuarta generación, cuando la bendición, la palabra que Dios da, es para 1000 generaciones. No morirás, pero el hijo que tienes, ese niño morirá. El niño ya tenía una cierta edad, el niño ya había nacido, ha pasado posiblemente 1 año y medio, han pasado posiblemente 2 años, cuando el profeta tiene que venir para hacer recapacitar, para hacer volver en sí a David. Y es en esta situación, en este reconocer, en este entender cómo es que él había ofendido a Dios, que David escribe el Salmo 51. Y vamos a empezar a leer desde el verso número 1. En esa condición, ahora recapacitando, ahora cuando Dios abrió sus ojos, porque en un principio estaba en la condición: no te preocupes, que no te pese, que no te duela esto que acaba de pasar. Pero ahora con la palabra de Dios de los labios del profeta, ahora ha venido esa convicción al corazón y ha venido el arrepentimiento. Salmo 51, verso 1. Y antes de empezar con el 1, si en tu Biblia aparecen algunos títulos, dice que este salmo es de David, cuando después que tomó a Betsabé para estar con ella íntimamente, vino a él Natán el profeta. Y está escribiendo David en este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones, borra mi pecado por amor de tu nombre, Señor. Versículo número 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Gloria a Dios. Mas tuvo que pasar en la misericordia de Dios que el profeta viniera, que el profeta le diera esa palabra. Teniendo tantas mujeres, tuviste que ir a tomar la única de este hombre, y no solo le tomaste a su mujer, lo mataste. Tú eres ese hombre, tú eres quien merece la muerte. Y nunca se apartará la espada de tu casa. La maldad se levantará dentro de tu misma familia. El día de hoy tenemos un pacto completamente diferente por medio del Señor Jesucristo. No importa a dónde haya llegado tu maldad, a dónde haya llegado nuestro pecado, no importa. Ahora, cuando era necesario que alguien pagara la consecuencia, Cristo pagó por esa consecuencia muriendo en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Él la sufre, la consecuencia, Él la lleva en la cruz. Y la sangre que Él derrama es una sangre que santifica, que limpia, y se puede cumplir lo que dice la Escritura hablando del pecado, que Dios echa detrás de Él el pecado y lo sepulta en lo profundo del mar. Por la sangre de Cristo somos limpiados, santificados y somos puestos y hechos tal como si nunca le hubiéramos fallado a Dios. Pero gracias a Dios por Cristo, la maldición Cristo la lleva para que sobre nosotros venga bendición, y su sangre nos limpia para quedar limpios de tal manera como si nunca le hubiéramos fallado a Dios. Oremos. Repite conmigo: Señor Jesús, lávame, límpiame de mi maldad. Reconozco que he pecado, reconozco que te he ofendido, a ti, solamente a ti. Lávame, Señor, y si tú me lavas, seré más blanco que la nieve. Gracias que Cristo murió llevando todo mi castigo en la cruz. Gracias que por la sangre que Él derramó, ahora esa sangre me cubre y quedo como si nunca te hubiera fallado. Gracias por Cristo, gracias por su sacrificio en la cruz, gracias por su sangre que fue derramada para perdón de todas mis faltas. En el nombre de Jesús. Amén.